Hola, hola, hola. Muy bien, hermanos, vamos a comenzar este estudio de esta tarde. Vamos a abrir nuestro formulario. ¿Alguien me puede ayudar con? Bueno, mientras nuestros hermanos nos van ayudando a repartir los formularios o la confesión, vamos a hacer un pequeño recordatorio del tema para esta tarde. El tema es la adoración religiosa. Sabemos que este es el tercer sermón acerca de este capítulo 21. Ya el hermano Jorge y el hermano, creo, Valentín, nos ayudaron con estas dos primeras explicaciones de este catecismo. Entonces vamos a buscar el capítulo 21. Capítulo 21 de la adoración religiosa y el día de reposo. Entonces, capítulo 21, artículos 5 y 6. ¿Lo tienen? Página 28 creo que es. Sí, 28. Página 28. Entonces ya tenemos, ¿verdad? Entonces, tengámosla ahí y vamos a orar ahora, ¿ya? Vamos a dedicar un pequeño tiempo a la oración al Señor para que nos ayude también en este segundo sermón de esta tarde. Oremos con reverencia. Bendito y amado Padre Celestial, Señor, gracias te damos por permitirnos estar nuevamente aquí en tu casa de oración en esta tarde, segundo culto, Señor. Gracias por permitirnos, Señor, escuchar tu palabra en la mañana a través de nuestro hermano Yandri. Señor, gracias por tu palabra. Señor, que tu Espíritu Santo pueda hacer la obra en el corazón de aquellos hermanos que viven apartados y que sea Él, Señor, hablando al corazón de mis hermanos. Sabemos que la lucha del cristiano no es fácil, porque luchamos con nuestro propio yo, con nuestra propia carne, y es una dura lucha que muchas veces perdemos, Señor. También con las vanidades del mundo y con nuestro enemigo Satanás, Señor, pero gracias por traernos aquí en esta tarde, Señor, y hable a nuestra mente, hable a nuestro corazón, Señor, para poder escuchar su voz, no solamente con nuestros oídos físicos, sino con nuestros oídos espirituales, Señor. Poder ver, Señor, la grandeza de tu santo nombre y tu obra, Señor, lo que tú has hecho por nosotros. Ya que por el pecado, Señor, nuestros ojos espirituales están muertos y no podemos ver, Señor, tu obra por lo que ha hecho Satanás, corrompir, Señor, tu obra. Pero ayúdanos, Señor, en esta tarde. Yo quiero pedirte, Señor, por cada uno de los ministerios de nuestra iglesia. Pedirte, Señor, por la espiritualidad de cada uno de mis hermanos. Pedirte, Señor, por aquellos hermanos que están predicando o que predican en esta iglesia. Pedirte, Señor, por los profesores de escuela dominical, club de adolescentes, Señor. Porque sabemos que es un semillero, porque tu palabra, Señor, es sembrada domingo y sábado, Señor, en nuestra iglesia. Ayuda a los profesores, enséñales, Señor, para que ellos también puedan enseñarles a los niños, para que en su momento, Señor, usted pueda llamar
a ellos. Señor, oro por aquellos hermanos que están apartados de nuestra iglesia, Señor, ya por mucho tiempo. Sea usted, Señor, despertando, Señor, el deseo y el anhelo por tu casa, ya que, como dije, por las artimañas de nuestra propia carne, Señor, muchos nos apartamos de tu camino. Y ahora estamos cansados, Señor, pero danos fuerza para seguir adelante. Danos fuerza, Señor, para poder, Señor, terminar este día de reposo con tu bendición y poder comenzar una semana, esta semana que viene, Señor, también con tu bendición y con tu ayuda, ya que todo proviene de usted. Gracias, mi Señor, por este tiempo y ayúdenos, Señor, a nosotros a entender un poco más de tu palabra en esta tarde. Todo esto te lo pedimos sin merecerlo en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Entonces vamos a leer, hermano. Vamos a leer el artículo 5. Dice, la lectura de las Escrituras con temor reverencial, la sólida predicación y el escuchar conscientemente la palabra en obediencia a Dios con entendimiento, fe y reverencia, el cantar salmos con gracias en el corazón y también la debida administración y la recepción digna de los sacramentos instituidos por Cristo, son parte de la adoración religiosa regular a Dios. Y además los juramentos religiosos, los votos, los ayunos solemnes y las acciones de gracias en ocasiones especiales han de usarse en su tiempo respectivo de una manera santa y religiosa. Ahora, en el Evangelio, ni la oración ni ninguna otra parte de la adoración religiosa está limitada a un lugar, ni son más aceptables por el lugar en que se realizan o hacia el cual se dirigen, sino que Dios ha de ser adorado en todas partes, en espíritu y en verdad, tanto en lo privado, en las familias, diariamente, y en secreto cada uno por sí mismo, así como de una manera más solemne en las reuniones públicas, las cuales no han de descuidarse ni abandonarse voluntariamente o por negligencia, cuando Dios por su palabra y providencia nos llama a ella. Hasta aquí. Entonces, muchas palabras, ¿verdad? Muchas palabras con mucho significado. Como dije, el tema de esta tarde es la adoración religiosa. Hermanos, tengo una pregunta. ¿Qué es la adoración religiosa? ¿Qué tienen en mente ustedes cuando hablo acerca de la adoración religiosa? ¿Qué piensan? ¿Qué piensa hermana Gladys? Cuando nosotros hablamos de adoración religiosa, ¿qué significa? ¿No? Hermana Gema. ¿Ya? Ok, hermana Gema. ¿Ya? Ya, muy bien. Hermana Yesenia, ¿qué tiene en su mente cuando hablamos de religión religiosa? ¿Ya? Muy bien. Sí, bueno, tenemos muchas cosas en mente cuando escuchamos la palabra adoración religiosa, ¿verdad? Pero como ya hemos leído en el catecismo, vemos que hay cierta orden acerca de qué es la adoración religiosa, ¿verdad? O cómo debe practicarse esta adoración. También el catecismo nos dice cómo debe practicarse, ¿verdad? Partamos de esta premisa. Primera de Corintios 10, 14, 40 dice, puede buscar, para partir de esta premisa. Primera de Corintios 14, 40
¿Ya? ¿Ya tienen? Ahí dice, pero hágase todo decentemente y con orden. Hablamos de un orden, ¿verdad? ¿Quién impone este orden dentro de la iglesia? Sabemos que el que impone el orden dentro de la iglesia es Dios mismo, ¿verdad? ¿Cómo debe de adorarse o cómo es la forma de adoración, ¿verdad? Entonces, basándonos en esta premisa, Dios es el que impone el orden dentro de una iglesia. Él ha establecido la forma en cómo nosotros debemos adorarlo. Él es el que ha establecido estas cosas. Un ejemplo, vámonos al libro de Éxodo 25. Éxodo capítulo 25 y vamos a leer el versículo 8 y 9. Solamente quiero hacer énfasis en algunas palabras acerca de este texto. ¿Tienen? Dice, y harán un santuario para mí, y habitaré en medio de ellos, conforme a todo lo que yo te mostraré. El diseño del tabernáculo y el diseño de todos sus utensilios, así lo haréis. ¿Se acuerda quién dispuso hacer un tabernáculo en el tiempo de Moisés? Dios mismo, ¿verdad? Dios mismo le muestra a Moisés cómo debía de establecerse este tabernáculo. Él dice, conforme a todo lo que yo te muestre. Entonces estamos hablando todo lo que nosotros hemos estudiado aquí acerca del libro de Éxodo, acerca de cómo Dios mandó o estableció su tabernáculo, vemos un sinnúmero de reglas, ¿verdad? Un sinnúmero de reglas por todos los lados, acerca de la puerta, acerca de los panes, acerca de donde se ponía el incienso, acerca del arca, cómo debía hacerse. ¿Quién impone esto? Es Dios mismo, ¿verdad? Dios mismo establece la forma en cómo el ser humano debe ser adorado. ¿Y por qué? ¿Por qué tiene que establecerlo Dios? Por causa del pecado, ¿verdad? Nosotros no podemos hacer nada santo, porque todo está corrupto por el pecado. Entonces Dios tiene que determinar la forma de cómo nosotros debemos adorarlo. Hermanos, Dios le estaba mostrando a Israel la forma como debía de adorarlo. ¿Y por qué? ¿Por qué? Bien, porque ellos habían salido de Egipto. Ellos estaban en el pueblo de Egipto. ¿Qué tiempo pasaron en Egipto? Casi 430 años, ¿verdad? Entonces, era necesario que Dios les mostrara la forma correcta de cómo ellos tenían que adorarlo. Imagínense cuando ustedes vienen a la iglesia por primera vez. Ustedes no saben cómo adorar al Señor, ¿verdad? Entonces, poco a poco ustedes tienen que ir aprendiendo la forma correcta para adorar al Señor. Porque como he dicho en la premisa que he leído, Dios es un Dios de orden. Y es Él mismo que impone el orden dentro de la iglesia. ¿Qué estaba pasando con los corintios? Era un total desastre, ¿verdad? Incluso Pablo dice, si llega a entrar un incrédulo a la iglesia y ve su alboroto, ¿qué es lo que va a decir? Esta gente está loca, ¿verdad? Entonces debe de haber un orden establecido dentro de la iglesia. ¿Y por quién? Por Dios mismo. Ellos cuando salieron de Egipto estaban acostumbrados ¿a qué? A adorar a multitudes de dioses. Los que hemos estudiado el libro de Éxodo acerca de las plagas, nosotros escuchamos acerca de infinidades de dioses. Incluso el propio faraón era objeto de culto y de adoración. Entonces ellos salieron con esto de Egipto. Adoraban a la rana, adoraban a los insectos, adoraban al sol, adoraban al emperador. Entonces ellos tenían un cúmulo de dioses en cuál debían de adorar. Entonces ellos no conocían al Dios verdadero y tampoco conocían la forma correcta de adorar. Entonces es necesario que Dios les mostrara la forma correcta de cómo adorarlo. De cómo adorarlo.
Ellos no conocían a Dios, mucho menos la verdadera adoración. Y por eso era necesario que Dios mismo la estableciera. Dios debía establecer la forma correcta de adoración. Busquemos, para hacer un énfasis nuevamente, Éxodo 25:40. Vamos a buscar Éxodo 25:40. Aquí vemos que el escritor se le hace manifiesto poner por escrito y hacer énfasis en las mismas palabras que nosotros hemos leído. Él dice: mira y hazlo conforme al modelo que te ha sido mostrado en el monte. Ese era el énfasis que le hacen al escritor. Él tenía que fijarse bien de todo lo que Dios le había revelado en el monte. Las medidas exactas, la tela exacta, el oro exacto, todo era exacto. Entonces Dios es un Dios de orden que le muestra a su pueblo, en este caso Israel, y ahora la iglesia, la forma correcta en que nosotros debemos de adorarlo. Entonces esta era la forma correcta. Entonces, hermanos, ¿qué pasa cuando el hombre deliberadamente decide no obedecer a Dios en lo que Dios ha establecido? ¿Qué pasa? Sabemos que Dios le dio la ley y la forma de adorar a Israel en el desierto, ¿verdad? Eso es claro para todos. Pero ¿qué pasa cuando el hombre decide ignorar la forma de adorarlo a Dios? ¿Qué pasa? Yo tengo 3 ejemplos, pero la Biblia nos da mucho más ejemplos. Primer ejemplo, busquemos número 15, 32 al 36. Esto es lo que pasa cuando el hombre decide deliberadamente no obedecer la palabra del Señor. Cuando hablamos de la palabra, hablamos de la adoración también, porque Dios ha adorado también a través de la palabra de Él mismo, ¿verdad? Cuando Él habla debe de ser adorado, debe ser escuchado. Números 15, 32, 36, primer ejemplo, nos habla acerca de un hombre que estaba recogiendo leña en un día de reposo. El texto dice explícitamente así: estando los hijos de Israel en el desierto, hallaron a un hombre que recogía leña en el día de reposo. Y cualquiera de los que estamos aquí dice: ¿y qué de malo tiene cocinar o recoger algo en el día de reposo? Pues bien, nosotros como cristianos sabemos que el día de reposo es un día sagrado donde su pueblo, el pueblo que está aquí, viene a la iglesia a adorar al Señor, ¿verdad? A escuchar su palabra. Ya nosotros hemos escuchado por medio de este catecismo la forma como nosotros debemos adorar al Señor, ¿verdad? Pero ¿qué estaba haciendo este hombre? En el día de reposo, en el día santo, estaba recogiendo leña. Entonces él estaba profanando como Esaú este día importante. ¿Y qué estaba haciendo? ¿Y qué pasó? Y los que le hallaron recogiendo leña lo trajeron a Moisés y a Aarón y a toda la congregación y lo pusieron en la cárcel porque no estaba declarado qué se le iba a hacer. Entonces, aquí viene el Señor y él dice: y Jehová dijo a Moisés: irreprensiblemente muere aquel hombre, apedréelo toda la congregación fuera del campamento. Entonces lo sacó la congregación fuera del campamento y lo apedreó y murió como Jehová lo mandó. Eso es lo que pasa cuando el hombre decide ignorar voluntariamente la ley del Señor, ¿verdad? Esto es lo que pasa. ¿Acaso este hombre no sabía que era un día santo? Era un israelita, ¿verdad? Que seguramente había estado en el monte con los otros hombres escuchando la ley, pero decidió ignorar. La ignoró. Y así mismo en nuestro tiempo también hay personas que, hablo como a cristianos, ¿verdad? Tenemos el día de reposo. Pero ¿qué pasa? Muchos hermanos deciden, no por ignorancia,
deciden no venir a la iglesia. No vienen a la iglesia. Ellos piensan que es al liderazgo de la iglesia o a cualquier otro hombre que le hacen menosprecio. Pero ¿quién es el que invita a la iglesia? El Señor de la iglesia. ¿Quién ha establecido el día de reposo como un día santo? El Señor. Entonces, esto es lo que pasa. Esto es lo que pasa cuando decidimos ignorar voluntariamente la voz o la palabra del Señor. Segundo ejemplo, Levíticos 10, versículo 1 al 3. Vamos a buscar. Levíticos 10, versículo 1 al 3. Aquí estoy hablando de los hijos de Aarón, sacerdotes. Dos sacerdotes que conocían la ley. Tenemos Levíticos capítulo 10, versículo 1 al 3. Dice, Nadab y Abiud, hijos de Aarón, tomaron cada uno su incensario y pusieron en ello fuego, sobre el cual pusieron incienso y ofrecieron delante de Jehová fuego extraño que él nunca les mandó. Y salió fuego de delante de Jehová y los quemó y murieron delante de Jehová. Entonces dijo Moisés a Aarón, esto es lo que habló Jehová diciendo, en los que a mí se acercan me santificaré y en presencia de todo el pueblo seré glorificado o adorado. Y Aarón cayó. Hermanos, cuando nosotros hablamos de la adoración, estamos hablando de lo más preciado de Dios. Escúcheme, Dios no juega con su adoración. Y tampoco, si Él ha establecido el modelo o la forma como nosotros debemos de adorarlo, nosotros no debemos andar inventando cosas. No debemos andar inventando cosas que sí, que la invención del hombre dice, ay, yo lo quiero adorar de esta manera, o yo lo quiero adorar de esta manera. No, restrínjase específicamente a lo que Dios le ha mostrado en su palabra para que usted como pueblo le adore a Él. ¿Qué pasó con estos hombres? Estos hombres eran sacerdotes. Ellos sabían que no debían tomar fuego de otro lugar, que no fuera del lugar donde se quemaban a estos animales. Pero ¿qué pasó con ellos? Ellos decidieron jugar con la adoración y cogieron fuego, la Biblia dice fuego extraño, un fuego que fue cogido no del lugar donde debían de escoger, sino de cualquier otro lugar. Y vinieron, lo presentaron delante de Dios, ¿y qué pasó? Irreprensiblemente ellos murieron. La Biblia nos dice, salió fuego de delante de Jehová y los quemó. Así de seria es la adoración. Así de seria es la adoración. Escuchen, tal vez nosotros no vemos estas cosas ya ahora en la iglesia, ¿verdad? Pero sí tenemos lugares santos, como por ejemplo la música. La música, Dios es celoso con sus alabanzas. Otra, la predicación. Los que predican la palabra de Dios. Entonces, la ofrenda. El lugar, el altar, su iglesia, son lugares sagrados para Él. Pero muchas personas lo profanan. Entonces, tengamos cuidado, porque el hecho de que nosotros no muramos cuando profanamos o hacemos lo contrario de las cosas de Dios, no significa que Dios ha cambiado. Dios no ha cambiado. Y si en algún momento Él tendrá que pedirle cuenta a usted, le va a pedir cuenta cuando usted esté delante de Él. Todos vamos a ser juzgados por nuestras obras, ¿verdad? Y ahí está su obra cuando usted profanó su lugar santo, cuando usted ignoró el día de reposo. Entonces ahí Él le demandará de su mano todo lo que ha puesto en sus manos.
Entonces no juguemos con la adoración. Si Dios le invita a su iglesia, entonces guarde, como dice el cuarto mandamiento, guarde el día de reposo, usted y sus hijos, porque es santo para el Señor. Es santo. Tercer ejemplo, segunda de Samuel, capítulo 6, versículos 6 al 7. Busquemos. Segunda de Samuel 6. Segunda de Samuel, capítulo 6, versículos 6 al 7. Pero bueno, aquí solamente he puesto un versículo, ¿ya? Dice, ahora vamos a ver lo que pasó con Usa. Muchos de aquí tal vez no lo conozcan a él, pero era un hijo de Coat. La Biblia nos dice, cuando llegaron a la era de Nacón, Usa extendió su mano al arca de Dios y la sostuvo, porque los bueyes tropezaban, y el furor de Jehová se encendió contra Usa, y lo hirió allí Dios por aquella temeridad, y cayó allí muerto junto al arca de Dios. ¿Por qué murió este hombre? Solamente por querer sostener el arca, ¿verdad? Y nosotros decimos, ¿y qué de malo tiene? Imagínense, estaba lloviendo y los caballos por donde andaban había un hueco. Y él tal vez quería en su mente, decía, bueno, no quiero que se caiga, porque si no se va a ensuciar. Entonces él decidió poner la mano. ¿Y qué pasó con él? Murió. La Biblia dice que eso fue una temeridad de parte de Usa. Entonces, tal vez nosotros como hombres no vemos nada malo, pero estos hombres que están aquí, los hijos de Coat, Usa, estos hombres eran desde pequeños instruidos en la palabra de Dios y lo que ellos tenían que hacer en el templo. Ellos no podían tocar cosas santas, no podían tocar por nada del mundo. Él sabía que si él tocaba esa arca, él iba a morir. Pero aún así, él decidió poner su mano. Para nosotros no hay nada malo, pero para Dios sí. Él decidió ignorar algo que estaba muy claro para él. No debía tocar cosas santas. A lo mucho lo que él podía hacer, tal vez con una vara, ¿verdad? Para que no se cayera. Pero él decidió ignorar lo que se le había enseñado casi por 30 años. No tocar cosas sagradas. No tocar cosas sagradas. Pero decidió ignorar y pagó las consecuencias. Hermanos, Dios establece las reglas en su adoración. Y aunque parezca que Usa estaba haciendo algo bueno, lo cierto era que estaba haciendo algo fuera de las reglas de Dios. Él estaba haciendo algo totalmente contrario a lo que él se le había enseñado desde pequeño. No importa, hermano, qué tan religioso seas, si tu religiosidad no va conforme a lo que Dios determinó, entonces eres un rebelde. ¿Entiende? Si usted no se alinea con las reglas de Dios, entonces usted es un rebelde. Ya Dios decidió establecer la forma como Él quiere que le adore. Entonces, si usted no se alinea, entonces usted es un rebelde. Y va a pasar lo mismo que pasó con Usa. Va a pasar lo mismo que pasó con Nadab y Abiud. Va a pasar lo mismo que pasó con este primer hombre que nosotros leímos. Entonces Dios es celoso con su adoración. Y por eso le digo, el hecho de que nosotros no caigamos muertos ahora no significa que Dios ha cambiado. Tenemos, es verdad, a Cristo, ¿verdad? El nuevo pacto. Pero Él dice en su palabra que no va a dar inocente al culpable. Eso significa que Él no ha cambiado y que le está dando tiempo para que se arrepienta.
Y si usted decide ignorar esto, entonces usted es un rebelde y algún día tendrá que dar cuenta a Dios. Miren lo que Números dice. Números capítulo 4, versículos 15 nos aclara acerca de lo que pasó con Usa. Dice, y cuando acaben Aarón y sus hijos de cubrir el santuario y todos los utensilios del santuario, cuando hayan de mudarse el campamento, vendrá después de ellos los hijos de Coat, entre ellos Usa, para llevarlos, pero no tocarán cosas santas. No tocarán cosas santas, ¿por qué? Porque si no van a morir. Entonces estaba establecido en la ley, ¿verdad? Ya la ley estaba escrita y ellos sabían desde pequeños que no debían tocarla. Pero, más sin embargo, ¿qué pasó con ellos? La tocó y murió. Hermanos, como he dicho, y discúlpenme si soy demasiado repetitivo en esto, pero es Dios que establece la forma correcta en cómo nosotros los hombres debemos adorarlos y no al revés. ¿Por qué digo esto, hermanos? Solamente echo un vistazo a las religiones del mundo. ¿Cuántas religiones hay en el mundo? Miles de religiones, ¿verdad? Y todos dicen que adoran al Señor. Pero ¿cómo lo adoran? ¿Cómo lo adoran? Bajo sus propias normas, ¿verdad? Bajo su propia forma. Entonces, esto significa rebeldía. Dios, hermanos, no cambia. Y sabemos por las Escrituras que Dios es celoso con su adoración. Dios es celoso, sumamente celoso con su adoración. Como hemos leído en la confesión de Dios, Dios estableció este modelo y nosotros no debemos cambiarlo. Vamos nuevamente a regresar al capítulo 21 para leer el artículo 5, para hacer énfasis en esto. Porque en todo lo que nosotros hemos leído es lo que Dios ha instituido desde el Antiguo y el Nuevo Testamento. Él dice, la lectura de las Escrituras con temor reverencial, la sólida predicación y el escuchar conscientemente la palabra en obediencia a Dios con entendimiento, fe y reverencia, el cantar salmos con gracia en el corazón y también la debida administración y la recepción digna de los sacramentos instituidos ¿por quién? Por el hermano Ernesto. No, ¿verdad? Ahí dice por Cristo. Entonces, hasta aquí. Todas estas cosas las ha instituido el Señor no desde la iglesia, sino desde el Antiguo Testamento. ¿Para qué se reunía el pueblo de Israel en estas asambleas? Para escuchar la palabra de Dios, ¿verdad? Para cantar salmos, para escuchar la predicación. Entonces, tengamos cuenta de esto. Como dije, la lectura de la palabra, la sólida predicación, el cantar salmos, los sacramentos, son las normas esenciales que ningún cristiano e iglesia debe dejar nunca. Estas cosas son el centro de la adoración religiosa de todo cristiano. Es el centro. Si nosotros quitamos una de estas, se cae. No podemos quitar los sacramentos. No podemos quitar la predicación, no podemos dejar los salmos, no podemos dejar la lectura de la palabra. Si usted deja todas estas cosas, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar con la iglesia? ¿Qué va a pasar con el cristiano? Va a morir. ¿Qué pasa cuando nosotros dejamos de leer las Escrituras? Quiero escuchar solamente un testimonio de alguna hermana. Hermana Gladys, ¿qué pasa cuando nosotros dejamos de leer las Escrituras? Su testimonio, algo personal. ¿Mande? ¿Ya? Esa es la palabra, ¿verdad?
pasa algo dentro de nosotros. La espiritualidad de nosotros comienza a entibieciarse, comienza a enfriarse, hasta el punto que comienza a morir. Comienza a morir. Es como una persona cuando no tiene el aire. Lamentablemente esta persona va a morir poco a poco. Así mismo es el cristiano. Esto que nosotros hemos leído es la vida del cristiano y de la iglesia. Y no porque nosotros la hayamos establecido, sino porque Dios ha establecido esto. ¿Para quién? Para su iglesia. Y hermanos, este es el caso de la Iglesia Católica. Estas confesiones fueron escritas y redireccionadas hacia ellas, ¿verdad? En el siglo XVI, XVII. Esta era la iglesia que se había apartado del Señor y estaba enseñando cosas que las Escrituras no enseñaban. Entonces, sabemos por las Escrituras que todas las oraciones deben ser hechas por medio de ¿quién? ¿Por quién deben ser hechas todas las oraciones? Por medio de Cristo. ¿Qué enseña la Iglesia Católica? Hermano Yandre, un ejemplo. ¿Qué enseña la Iglesia Católica? Sí, ¿verdad? Y yo creo que eso todos lo hemos escuchado porque todos nosotros aquí, a excepción de los chicos, hemos salido de esta iglesia, ¿verdad? De la Iglesia Católica. Y desde muy chicos se nos enseñaba a rezar ¿a quién? A María. Desde muy chicos se nos enseñaba a adorar a los santos o a pedir a los santos. Entonces, eso es algo que nosotros teníamos como enseñanza y también que se nos heredó por parte de nuestros padres. Pero gracias al Señor, el Señor nos está limpiando de estas cosas porque no son bíblicas. Y Dios no la ha establecido. Jesús dice en Juan 14:6, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Hablando de las oraciones, hablando de cualquier cosa que tenga relación con el Padre. Él dice, yo soy el camino. ¿Hay otro camino acaso? Pues no. Pero la Iglesia Católica ha decidido crear otro camino para llegar al Padre. Y este camino se llama María. Yo digo, si María estuviera con vida, estuviera horrorizada por estas cosas que se han hecho en su nombre. Nosotros como cristianos amamos a María. No tenemos nada contra María. Al contrario, estamos de acuerdo con lo que la Biblia dice. Ella fue bienaventurada. Pero el punto es lo que la Iglesia Católica ha hecho con María o con el nombre de María. La ha puesto como mediadora y corredentora con Cristo para nuestra salvación. Pero la Escritura dice que María dijo, yo me regocijo en mi Señor. ¿Y quién era ese Señor? Jesús. Y ella dice, mi Salvador. Entonces ella reconoció con sus propias bocas que como pecadora necesitaba ese mediador que usted y yo necesitamos, que se llama Cristo. Por eso yo digo, si María estuviera con vida y pudiera ver lo que la Iglesia Católica ha creado, ella estuviera horrorizada. Pero no es culpa de ella. Esa es la invención de esta iglesia. Y no solamente de María, sino también, como hemos escuchado, de los santos. Yo en mi casa me acuerdo que cuando estaba en la Iglesia Católica, bueno, no era practicante, pero por lo que se me heredó tenía casi como 15 santos en la casa. Y a cada uno le rezaba. Entonces, esa es la ignorancia de nosotros. Y eso es lo que nosotros heredamos. Entonces la iglesia tiene muchos mediadores. No solamente es necesario para ellos Cristo. Ellos dicen, sí, Cristo es necesario, pero no es suficiente.
Ustedes los protestantes solamente tienen a Cristo, pero nosotros tenemos a la Virgen y también tenemos a los santos. Para nosotros como protestantes es suficiente Cristo. Nada más. Nada más. No necesitamos nada más. Porque Cristo es el autor y consumador de nuestra fe. Y Él es nuestro camino que nos va a llevar a nuestro Padre Celestial. Y si usted tiene santo, saque eso porque es una aberración para el Señor. Es una aberración. Es una aberración. Ustedes están jugando con sus almas. Primer y segundo mandamiento habla de no hacer imagen y de no tener otros dioses. Entonces, deseche todas estas artimañas de Satanás que ha puesto en su mente. Basta con Cristo. Cristo es suficiente para todo. Cristo es suficiente para todos, hermanos. El artículo 2 de esta confesión nos dice, busquemos nuevamente el artículo 2, que fue leída por nuestro hermano Jorge. ¿A quién debe ser dirigida la adoración y las oraciones y todo lo que nosotros pedimos al Padre? Este artículo 2 nos dice, la adoración religiosa ha de darse a Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. ¿Y a quién? A Él solamente. Y nos dice ahí, o nos advierte, no a los ángeles, ni a los santos, ni a ninguna otra criatura. Y desde la caída, no sin algún mediador, y no por la mediación de algún otro, sino solamente por ¿quién? Solamente por Cristo. Y no solamente porque la confesión lo diga. Sabemos que la confesión está bajo las Escrituras, ¿verdad? Pero la confesión nos ayuda a ver más claramente, nos explica más claramente. Sino que la Biblia mismo nos dice, la misma Biblia nos advierte a nosotros. En Deuteronomio capítulo 4, vamos a buscar Deuteronomio capítulo 4, versículos 15. Deuteronomio capítulo 4, versículos 15 al 19 nos dice. Si tiene puede guardarlo o escribirlo, yo lo voy a leer, ¿ya? Por cuestión de tiempo. Dice, guardad pues mucho vuestras almas, pues ninguna figura viste el día que Jehová habló con vosotros de en medio del fuego, para que no os corrompáis y hagáis para vosotros escultura, imagen de figura alguna, esfinge de varón o hembra, figura de animal alguno que está en la tierra, figura de ave alguna alada que vuela por el aire, figura de ningún animal que se arrastre sobre la tierra, figura de pez alguno que haya en el agua debajo de la tierra. No sea que alce tus ojos al cielo y viendo al sol y la luna y las estrellas y todo el ejército del cielo seas impulsado y te inclines a ellos y les sirvas. Hasta aquí. ¿Por qué? Porque Jehová tu Dios los ha concebido a todos los pueblos. Entonces, él hace una advertencia directa a ¿quién? A Moisés. Él, cuando estuvo con Dios, no vio a nadie. A nadie, ni hombre, ni animal, ni nada. Pero ¿qué es lo que hace el hombre en la actualidad? Y esto no cambia, porque sabemos que, ya lo hemos repetido miles de veces aquí en la iglesia, sabemos que el corazón del hombre es una fábrica de ídolos, ¿verdad? Y el hombre crea imágenes y ídolos que dan miedo. La iglesia católica tiene miles de santos, los budistas tienen miles de santos, los hinduistas, etcétera, tienen miles de cosas, representaciones de Dios. Pero Dios es claro y Él le dice a Moisés, no hagas nada de estas cosas, porque esto es corrupción. El alma del hombre se corrompe. El alma del hombre se corrompe. Hermanos, las Escrituras nos dicen literalmente que guardemos pues mucho, ¿qué cosa? Nuestras almas de estas cosas.
porque es corrupción. Cuando usted decide ignorar estas cosas, significa que literalmente usted le ha vuelto la espalda a Dios. Le ha vuelto la espalda a Dios. Hermanos, y no solo estas cosas, Satanás quiere destruir la adoración de Dios y por eso ha salido al mundo a engañarlo. Eso es lo que yo le digo de tantas cosas que hay en el mundo. ¿Qué pasó con Adán y Eva? ¿Qué fue lo que atacó Satanás? Hablando de la adoración religiosa, ¿qué fue lo que atacó Satanás en el Edén? La palabra de Dios, ¿verdad? ¿Y por qué la palabra? ¿Por qué Satanás hizo énfasis en atacar la palabra de Dios? Lastimosamente, Adán y Eva le creyeron y hicieron de Dios mentiroso, ¿verdad? El hombre y la mujer decidieron creerle a Satanás. Satanás ataca la palabra de Dios. Él quiere destruir. Lo mismo pasa en nuestro tiempo, hermanos. Lo mismo pasa en nuestro tiempo. Iglesias que han reemplazado la Biblia por las tradiciones humanas. Estas iglesias modernas, grandes, megas iglesias, usted puede ver muchos cristianos, entre comillas, llenando estas iglesias. Pero ¿qué se ven dentro de estas iglesias? ¿Qué se ven dentro de estas iglesias? Tradiciones humanas. Ya no hay un altar donde ellos pueden adorar. Puras tradiciones humanas. Han reemplazado todos. Hay mensajes centrados en el yo. Yo, superación personal. ¿Qué tan rico puedo ser? Han fijado sus ojos en las cosas materiales de este mundo y han hecho a un lado la palabra de Dios y lo han reemplazado por estos mensajes que enaltecen no nuestro espíritu, sino nuestra carnalidad. ¿Qué tan grande soy? ¿O qué tan prosperado soy económicamente? ¿Dónde está el evangelio aquí? Se predica de riquezas, de bienestar material y todas estas cosas. Todo aquí en la tierra. Nada allá en el cielo. Nada allá en el cielo. Y en las iglesias modernas ya no hay un púlpito, hermanos, sino un escenario para mostrar un show. ¿Se han dado cuenta que han reemplazado el púlpito? Este púlpito lo han reemplazado solamente por un escenario grande en estas megas iglesias. Ya no vemos un púlpito. Ya no vemos la palabra de Dios llamando a los pecadores, predicando acerca del arrepentimiento, predicando acerca de Cristo y su obra, predicando acerca de la miseria humana. Ya no se ve nada de esto en la iglesia. Esto lo han reemplazado. Y así mismo lo han hecho, hermanos, con la adoración al Señor. Ya no hay nada. Lamentablemente, hermanos, como dijo un predicador, estas iglesias se han convertido en circos. Son circos con payasos entreteniendo a las cabras. Eso es lo que pasa con las iglesias modernas. Ya no confrontan el pecado. El predicador está llamando a confrontar el pecado. Porque entonces, ¿cómo se va a arrepentir? ¿Cómo sabe usted que está mal? ¿Cómo sabe usted que está enfermo si no se le predica la palabra del Señor? Jesús le dice a los religiosos de su tiempo, Mateo 15, 8, 9, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Pues en vano me honra enseñando como doctrinas mandamientos de hombre. En vano lo honran. Cristo no está aquí, como no estuvo con los religiosos de su tiempo. Por eso lo odiaban a Cristo. Por eso querían matarlo. Por eso persiguieron a los discípulos. Por eso lo mataron y los torturaron.
Y por eso Cristo murió en una cruz, porque no toleraban que le dijeran que usted era un pecador, que necesitaba arrepentirse. Cristo confronta a su iglesia. Cristo confronta a su iglesia y a cada uno de sus hijos y le dice, arrepiéntete de tu pecado. Cristo es claro en su palabra. Hermano, es fácil apartarnos de la verdad, la verdadera adoración a Dios. Así que tengamos cuidado en cómo le adoramos. Ya el Señor la estableció, así que nosotros no tenemos que andar creando nada nuevo. Solo restrínjase a lo revelado por Dios en las Escrituras, nada más. Usted no tiene que crear el agua, usted no tiene que inventar nada nuevo, solamente restrínjase a lo que las Escrituras o lo que el Señor ya ha mostrado por medio de su palabra. Y recuerde el énfasis que hace el escritor de Hebreos a sus oyentes. Solamente recuerde esto, le dice. Busquemos Hebreos capítulo 8, versículo 5. Hebreos capítulo 8, versículo 5 dice, para apoyar un poco más el libro de Éxodo, porque aquí el escritor de Hebreos está hablando acerca de Cristo y su obra consumada con el tabernáculo en el desierto. Él dice, los cuales sirven a lo que es figura y sombra de las cosas celestiales, como se le advirtió a Moisés cuando iba a erguir el tabernáculo, diciéndole, mira, haz todas las cosas conforme al modelo que se te ha mostrado en el monte. Mira, observa. Entonces él dice, mira, haz todas las cosas conforme al modelo que se te ha mostrado en el monte. Nosotros aquí hemos leído en esta confesión un sinnúmero de cosas que están dentro de la adoración, ¿verdad? Y quiero nuevamente hacer énfasis. El versículo 5 dice, la lectura de las escrituras. Las escrituras, habla acerca de la lectura, habla acerca de la predicación de la palabra, habla acerca de los salmos, habla acerca de los sacramentos que el Señor ha dado a su iglesia. Eso nosotros tenemos que mirar, observar y guardar en el corazón. No andar creyendo otras cosas. Tenemos que restringirnos a lo que ya el Señor ha establecido por medio de su palabra. Moisés no tenía que andar inventando cosas, solo tenía que restringirse al modelo que se le había mostrado. Y punto, nada más. Imagínense a Moisés diciendo, no, es que al Señor le faltó aquí un poquito más de estas cosas. No, es que al Señor... No, él tenía que restringirse solamente a eso. ¿Y por qué? Proverbios 35, 6 nos dice, toda la palabra de Dios es limpia, toda. Él es escudo a los que en él esperan. Aquí viene, no añadas a su palabra, nada, no le añadas, para que no te reprenda y seas hallado mentiroso. Entonces él es claro en su adoración, hermanos. La adoración religiosa tiene que estar restringida y dirigida simplemente y específicamente al Señor, no al hombre. Si usted ve que la adoración o el culto está dirigido hacia el hombre, huya de esa iglesia. Huya de esa iglesia. Ahora, usted quiere ser un verdadero adorador, como hemos leído en el capítulo 4 del libro de Juan, que nuestro hermano Valentín leyó. Si usted quiere ser un verdadero adorador, guarde su palabra. ¿Qué le dice Jesús a la samaritana? Ustedes adoran lo que no saben. No saben. Nosotros adoramos lo que sabemos. Entonces es claro, hermanos, guarde su palabra en su corazón como está escrita para que no sea hallado mentiroso. ¿Sí sabe lo que es un mentiroso? Dios aborrece a los mentirosos. Entonces, hermanos, como he dicho, guarde su palabra.
y llévela en su mente y en su corazón para que el Señor a su tiempo le muestre lo que realmente Él le quiere mostrar por medio de ella a su corazón. Hermanos, hasta aquí. Espero que nuestro hermano que viene la próxima semana pueda concluir con este capítulo 21. Amén. ¿O tienen alguna pregunta? ¿Tienen alguna pregunta? ¿No? ¿Ya? Claro. Sí. Muy bien. Sí, es una buena observación, ¿verdad? ¿Cómo nosotros podemos adorar algo que no conocemos? Es lo mismo que le dice Jesús a la samaritana, ¿verdad? Estaba hablando de conocerlo, porque esta mujer creía que aquí era donde se adoraba, ¿verdad? Pero no lo conocían. Entonces, una muy buena observación. Para poder adorar al Señor tenemos que conocerlo. Y estoy seguro que cada uno de ustedes que está aquí esta noche conoce al Señor. Conoce al Señor, ¿verdad? Entonces, guarde su palabra, hermanos. Amén. Vamos a orar. Bendito y amado Padre Celestial, Señor Dios Todopoderoso, te agradecemos por este tiempo que usted nos ha permitido tener, Señor, con nuestros hermanos y también poder escuchar, Señor, tu bendita palabra acerca de la verdadera adoración religiosa, Señor. Señor, gracias porque usted ha establecido la adoración, su adoración, y nosotros no debemos andar creando o inventando cosas, Señor, porque esto se llama profanar el lugar santo. Señor, convéncenos a cada uno de nosotros de tu obra y de lo que usted ya ha establecido por medio de su palabra. Señor, permítenos guardarla en nuestro corazón y llevarla, Señor, para siempre. Gracias por cada uno de mis hermanos que están aquí presentes y por los hermanos que no están. Gracias, Señor, por su palabra y por este tiempo. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. Entonces vamos a llamar al grupo de música.